Por tu infinita misericordia, Señor, y por la paz que tú fijaste y estableciste en nuestros corazones por medio del sacrificio sustitutivo, Señor, por nosotros. Que podemos tener paz en nuestro corazón, Señor. Una paz que no es removida, una paz que no se muda, una paz que no cambia, Señor. Que siendo enemigos tuyos, siendo pecadores, violentando, Señor, tu ley continuamente, Señor, tú fuiste el que te acercaste a nosotros, viniste a nosotros, tomaste cuerpo, brazos y piernas, Señor, para venir por nosotros, siendo el Rey soberano del universo. Viniste a morir en nuestro lugar. Y no solo eso, Señor, nos hiciste cercanos, Señor, a ti. Y no solo eso, Dios, tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos, como dice Hebreos, porque tú estás formando tu carácter en nosotros. Has llamado una familia a adoración. Has reunido una familia escogida, Señor, para tu gloria, para que te adore, para que tribute alabanza y gloria a ti, Señor. Una iglesia, una fe, Señor, un bautismo. Una iglesia redimida, Señor, comprada a precio de sangre, que ahora puede exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Cuánto amor, Señor. Es incalculable, Señor. Aún lo que pudiéramos entender, Señor. La mente más brillante en este lugar, Señor, en este pueblo, en este país, en este mundo, Señor. Si lograra tener el mayor conocimiento humano de tu amor, Señor, sería como una gota en el océano, Señor. Esa persona tendría ese conocimiento comparable a una gota en el vasto océano, Señor, de lo que es tu amor. Pero gracias, Señor, porque nos has prometido la eternidad. Y podremos maravillarnos más y más, Señor, a medida de que pasa la eternidad, Señor. Aun cuando no es un tiempo contable, Señor. Podremos maravillarnos más y más, Señor, del crucificado, de que tú viniste por nosotros y no te avergonzaste de llamarnos hermanos. Gracias, Dios, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, y damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Dios de gracia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué bueno verles. Saber que Dios está obrando en sus corazones, en sus vidas. Es un gozo poder reunirnos esta mañana. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Ok, pues vamos a orar juntos, ¿les parece? Pedir a Dios su gracia, pedir su presencia con nosotros, manifiesta, y que Él nos hable al corazón, nos ayude. Padre, te necesitamos, Señor. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Cristo. Gracias porque sabemos que tenemos acceso a tu presencia hasta el trono de gracia, Señor, por la obra de Cristo. Gracias porque podemos acercarnos, porque podemos venir ante ti y, Señor, saber que tú nos conoces tal y como somos, Señor. Dios, te pedimos que por medio de la palabra tú nos ayudes a transformar nuestro entendimiento, Señor. Que renovemos nuestra forma de pensar y que, pues Dios, de una manera nuestra vida jamás sea igual. Sabemos que es el propósito, Señor, porque tu palabra nos transforma,
nos toma de una posición anterior y nos cambia a un entendimiento nuevo. Y eso queremos, Señor, que pedirte que tú hagas esta mañana. Que tú me des gracia, Señor, que tú des gracia a mis hermanos, que aprovechemos bien este tiempo, que haya un entendimiento, Señor, en este lugar y una atención a tu palabra. Que tú nos ayudes, Señor, a no distraernos, que tú quites toda distracción y que toda ansiedad, Señor, también tú la remuevas de nuestro corazón, Señor. Que nuestros ojos estén fijos en la palabra, Señor, en lo que tú quieres enseñarnos, que podamos ser pues guiados por ella y, como decíamos, cambiados, Dios. Y todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Bien, pues el día de hoy vamos a concluir, como dije, la serie de familias fundadas sobre la roca. Yo pensé que nos iba a tomar al menos un tema más, pero creí que es conveniente mejor pararlo aquí. Vamos a usar el domingo para un tema adicional, muy importante, pero vamos a terminar aquí la serie, concluirla. Y bueno, de una manera, pues vamos a seguir una continuidad en el campamento, ¿no? Vamos a salir muy nutridos de ahí. Hay hermanos que se han preparado en la palabra y no solo eso, sino el estar con otros hermanos hablando de lo que hemos aprendido. Entonces, creemos que vamos a salir muy nutridos del campamento y bueno, pues lo esperamos y lo anhelamos, ¿no? Poder estar ahí ya pronto. Lo que quiero hacer el día de hoy es hablarles de un tema que considero crucial y pues muy acuerdo para cerrar estas enseñanzas, ¿no? Y el propósito del tema del día de hoy o la enseñanza es que podamos comprender el lugar que Dios nos ha dado en su familia, ¿no? Y el propósito, el privilegio también. El tema del día de hoy, para los que vayan a tomar la nota, es miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, ¿no? Yo para esto les pido que abran sus Biblias en Efesios 2:19. Es que podamos comprender que somos una gran familia, ¿no? Somos familias dentro de la gran familia que es en Cristo. Amén. Entonces creo que es muy, muy acorde para este cierre. Efesios 2:19. Pablo en este capítulo y en especial en esta sección está hablando acerca del tema de la reconciliación por medio de la cruz, ¿no? Fue por medio de la cruz que tanto judíos y gentiles fueron hechos un solo pueblo, ¿no? En el versículo 12, si tú puedes seguirme, eh, Pablo le dice a los gentiles que ellos estaban sin Cristo, ¿sí? Ellos estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estar sin Cristo es igual a estar sin bendiciones espirituales. Es igual a estar sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza. Yo no puedo pensar en una condición más terrible de alguien que el estar sin Cristo. Estas dos palabras son las palabras más aterradoras para una persona, el estar sin Cristo. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo acerca de este versículo: sin Cristo. Esta es la descripción de algunos de ustedes. No necesitamos hablarles sobre los fuegos del infierno, que esto sea suficiente para asustarlos, que están en un estado tan desesperado como para estar sin Cristo. Él dice: oh, qué terribles males se acumulan estas dos palabras, sin Cristo. Ahora, los efesios, a quien Pablo dirige esta carta, pues ellos creyeron, ¿sí? Por lo tanto, al poner su confianza en Cristo, ya no estaban sin Cristo, ¿sí? El versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, mira tu Biblia, por favor, dice: ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos como cercanos por la sangre
de Cristo. Mediante el sacrificio de Cristo, amada iglesia, nosotros, al igual que los efesios, hemos sido acercados por el Hijo al Padre. Hemos sido hechos cercanos. En los versículos 14 al 16, Pablo les dice que Jesús es nuestra paz. ¿Sí? Es decir, Él pagó por nuestras iniquidades, tomó nuestro lugar y por medio de su muerte hubo reconciliación entre Dios y nosotros. Escucha, nosotros pecamos y violamos la ley de Dios. ¿Quién fue el ofendido? Dios. Dios. Sí. Nosotros violentamos su ley, pero Él vino y, como decíamos al principio en la administración, Él tomó un cuerpo, tomó manos, tomó pies y vino para reconciliarte con Él. ¿Para qué? Para que tengas paz con Dios. Fue por su muerte que fuimos colocados en un estado de paz que ya no cambia. Un estado de paz no significa que no hay problemas, ya lo entendemos, ¿verdad? Hay problemas, ¿no? Pero estamos en un estado de justicia, estamos en un estado legal de justicia delante de Dios. Por lo tanto, ya no somos enemigos. Éramos enemigos, ahora tenemos paz con Dios para siempre. Pero escucha, Jesús no solo hizo eso, sino que Él, aquí en los Efesios, lo que está diciendo es que los colocó en armonía a judíos y gentiles. Lo que hizo en el versículo que leemos ahí, de 14 a 16, es que derribó la barrera intermedia entre ambos, entre judíos y gentiles. ¿Sí? Tumbó esa barrera y de ambos hizo un solo cuerpo, la iglesia. ¿Okay? Esto es maravilloso. En el versículo 18, nosotros vemos que la Trinidad actúa, ¿no? Vemos la Santísima Trinidad actuando en la salvación del pecador, ¿no? Cuando el pecador pone su confianza en Cristo. ¿Sí? O sea, esa persona es guiada a poner su confianza en Cristo. En el momento que pone su confianza en Cristo, el Espíritu Santo lo presenta al Padre. El versículo 18, fíjate, dice, porque por medio de Él, ¿de quién está hablando? De Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, al Padre, la primera persona de la Trinidad. Tú puedes ver la obra ahí. Y esta palabra entrar, en el griego, ¿no? Lo voy a mencionar esta vez, había dicho que no, pero es importante por lo que voy a explicar. Es la palabra, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe prosagogé, ¿no? Y significa el derecho de entrada o libertad para entrar. En las cortes, en el mundo oriental, ¿no? Había un hombre que se le llamaba prosagogé. Esa persona, el prosagogé, lo que hacía es que te traía a una persona a la presencia del rey, ¿no? Eso era lo que hacía. Bueno, nosotros, ninguno de nosotros, ¿sí? Antes venía Cristo, ninguno de nosotros, ningún hombre pecador, ¿sí? De ninguna manera tenía el derecho o la dignidad por sí mismo o en sí mismo de acceder a Dios. Imposible, ¿no? Pero fue por la muerte de Cristo que al creyente se le ha dado entrada. Y escucha, esa entrada la tienes disponible en cualquier momento. Tú sabes cómo llegar hasta el trono de gracia. Nadie te tiene que enseñar cómo, ¿verdad que no? Tú sabes cómo llegar hasta el trono de gracia. Se te dio entrada, ¿sí? Bueno, eso pasa con cualquier creyente. Puede entrar hasta el trono y orar al Dios soberano. Y escucha, llamarlo Padre. Qué maravilloso Dios tenemos. Qué maravillosa obra de salvación. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento solamente una persona, ¿se acuerdan quién? El sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ¿sí? Una sola vez, nada más. Ahora nosotros tenemos el privilegio de acceder. Cualquier gentil, lo que le está diciendo es que ahora tiene el acceso de entrar hasta la presencia de Dios, al Padre, ¿no? De entrar al Padre, ¿no? De manera, ahora en el versículo 19 que vamos a leer, lo que hace Pablo es que contrasta la actual posición de los gentiles, ¿no? Con la que antes tenían
diametralmente opuestas, o sea, lejana, ¿no? Ahora ellos son familia de Dios. Escucha, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice? Y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, ¿no? O sea, Pablo quiere que especialmente los cristianos de origen gentil, ¿no?, sepan que tienen una nueva ciudadanía, son conciudadanos, ¿sí? Y escucha, no son conciudadanos segundones, ¿no? Como que los judíos son primero y luego los... No, 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 no. Son ciudadanos, conciudadanos de los santos, ¿no? Tienen los mismos derechos que los judíos creyentes, ¿sí? Ya ambos son iguales. En Gálatas 3:28 el mismo apóstol Pablo dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. ¿Ok? Yo espero que en algún tiempo corto podamos ver la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es impresionante. En esta carta nos enseña todas las riquezas que en Cristo tiene su iglesia. Todas las riquezas que le han sido dadas a su iglesia por medio de Cristo. Es impresionante. Y uno de esos aspectos impresionantes que Pablo nos menciona aquí es que somos miembros de la familia de Dios. Y es de lo que quiero hablarles esta mañana, por eso el título. ¿Sí? Somos miembros de la familia de Dios. Pablo durante el Nuevo Testamento usa diferentes referencias o ejemplos para hablar de la iglesia, ¿no?, para referirse a ella. Aquí, como en Primera de Corintios, se refiere a la iglesia como un cuerpo. ¿Okay? Un cuerpo tiene diferentes miembros, ¿no? Tiene diferentes ocupaciones, ¿no? Pero todos tienen una función. Aquí en el capítulo 2 también, no vayas, o velo, está en el versículo 21, si no me equivoco, habla de que somos un edificio. Somos un edificio bien construido, ¿no? En Corintios, él dice que también se refiere a la iglesia como un templo. Primera de Corintios 3:16, te lo leo, dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pero aquí, en el texto que estamos viendo, Pablo nos llama miembros de la familia, ¿sí? Fíjate que no dice, no, ustedes son como una familia. ¿Te das cuenta? Dice que somos, ¿qué? Familia. Somos familia. Esto es importante. La iglesia es familia de Dios. Y déjame comentarte, este es un punto que al no comprenderse correctamente, ¿sí?, o simplemente ignorarlo voluntariamente, causa mucho daño a la iglesia. El hecho de que somos familia. Déjame ponerlo de esta manera. Yo puedo estar viviendo mi vida cristiana, ¿ok? Yo puedo estar viviendo mi vida cristiana, puedo estar trabajando incluso en la adoración en la familia, como lo hemos estado enseñando, ¿sí? Pero vivir completamente apartado de la iglesia, de la relación con la iglesia, eso me refiero. Mi vida de iglesia es aparte, soy como una isla separada de la iglesia. Y yo no estoy diciendo, no, aquí el tema no es congregarse los miércoles y los domingos, ¿no? Porque no, o sea, no es la vida, ¿sí? Habla de usar cualquier medio, desde el más pequeño, lo que es un chat, por ejemplo, ¿no? Para saludar a los hermanos, para bendecir a los hermanos, el hecho de poder buscar a algún hermano, el hecho de poder procurar a algún hermano, tratar de verme de alguna manera con alguno en la semana, de alguna forma, algo, ¿no? Yo les voy a abrir un momento aquí, un pequeño, muy breve paréntesis, pero pues la predicación no está hecha para YouTube, ¿sí me entienden? La predicación se sube, pero está hecha para la iglesia. Entonces yo le predico a la iglesia que está aquí de la cual soy parte. Uno de los pesos más grandes en mi corazón es que, hermanos, todos tenemos una función. ¿Mi función cuál es, hermanos? ¿Es estarlos viendo a todos ustedes en toda la semana? ¿O es preparar la predicación y orar para que entonces podamos reunirnos? ¿Sí se entiende? O sea, alguien podría hacer esto mucho mejor que yo.
El asunto es que cada uno de nosotros tenemos una función. Entonces, como somos miembros de la familia, ustedes en la semana podrían procurar verse, podrían procurar hablarse, ministrarse, mandarse algo que edifique. ¿Sí me entienden? Así todos trabajamos en conjunto. Eso es algo que a mí me pesa mucho porque en verdad hay estructuras que yo debo de no salirme de ahí, ¿no? Pero yo también entiendo, y podríamos tomar más tiempo de ello, pero yo entiendo que el trabajo del pastor es preparar la enseñanza. El trabajo del pastor es hacer lo que él fue llamado a hacer, pues, ¿me entienden? Y estar aquí. Pero todos tenemos un trabajo. Si yo me quedo esperando, no, pues es que él no me busca o él que... No, hermano. No, pues no. Imagínate, esto es una familia. En una familia todos colaboran. ¿Está bien? Voy a seguir avanzando. ¿Ok? No quiero sacar mis frustraciones aquí. No, no son frustraciones, son preocupaciones. Son preocupaciones, hermanos. La verdad que sí. ¿Ok? Am, Somos pequeñas familias, pero formamos una gran familia. Este concepto de familia estuvo siempre en la mente de Dios, ¿sí? Siempre ha estado. Él piensa siempre en un pueblo. Él piensa siempre en una familia. Nosotros estamos viendo los miércoles la carta a los Gálatas, ¿no? Y de hecho lo vimos el miércoles pasado, Gálatas 3:8. Eh, Pablo les está hablando a ellos acerca de Abraham. Y nosotros vimos que la promesa que Dios le hizo a Abraham es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan? Bueno, sabemos que la promesa iba a ser completada en el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Del Mesías, y los creyentes, ¿sí? Las familias creyentes serían benditas, ¿sí? Esa bendición alcanzaría a todas las familias de la tierra en Jesucristo. Pero tú puedes ver que en la mente de Dios siempre estuvo, ¿no? La familia. ¿Y qué es lo que hace el pecado? El pecado nos cambia esta forma de pensamiento. El pecado lo que hace es que nos apartemos. El pecado lo que hace es que yo me segregue, ¿sí? Es que yo me aparte, me aísle de la familia, ¿sí? Eso es lo que hace el pecado. ¿Te doy un ejemplo? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán, cuando comieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué? Se escondieron en los arbustos, ¿no? A los arbustos, vámonos. Se escondieron. Eso es lo que hace el pecado. Hace que yo me aísle, que yo me aísle de la comunión con Dios y con su iglesia, ¿no? Somos una familia en Cristo, ¿no? Y así es como Dios lo dispuso para su iglesia. Él quiso llamarnos familia. Tú y yo somos familia y tenemos que ajustar, así como cuando ajustas una tuerca, tenemos que ajustar nuestro pensamiento y ceñirnos al diseño de Dios. El mejor lugar para comenzar una familia en lo natural es un hogar amoroso, ¿no? ¿Sí o no? Es ahí donde debería de comenzar la mejor manera, ¿no? Una familia, en un hogar amoroso, donde hay afecto, donde los hijos pueden compartir experiencias, crecer juntos, ¿no? Donde hay padres que los enseñan, los disciplinan, los dirigen, ¿no? Comparten momentos. Hermano, eso es oro molido, valiosísimo. Pero entonces, entendiendo esto, si estamos de acuerdo, no nos debería de sorprender que Dios haya diseñado la iglesia como el ambiente perfecto donde sus hijos se deberían desarrollar. ¿No creen? ¿Sí o no? Así debería de ser, ¿no? En Marcos 3:35, el Señor Jesús se refiere de esta forma a ella, ¿no? Como su familia, ¿no? Hablando de los discípulos, Él le dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿sí? Acuérdense que venía su familia a buscarle, ¿se acuerdan? Y le dicen, oye, está tu mamá y tus hermanos ayer. Y él les dice, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Te das cuenta? En Gálatas 6:10, el apóstol Pablo llama también a la iglesia, como vamos a ver en unos minutos, la familia de la fe. El apóstol Pablo en Romanos creo 16:1 se refiere a Febe como la hermana. Y muchas personas que escriben apóstoles que han escrito el Nuevo Testamento, o escritores del Nuevo Testamento, se refieren a hermanos, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos en verdad dejar de vernos como personas que estamos solamente aquí en este salón. ¿Sí estamos?
Debemos de dejar de vernos como personas que estamos solamente aquí en este salón, como personas que estamos nada más tomando una silla. Tenemos que modificar eso, ¿sí? Modificar el entender o sea, yo pensar que son personas que están ahí con las cuales yo no interactúo, con las cuales yo no tengo ningún tipo de dinámica. Yo necesito modificar esa forma de pensamiento, ¿sí? Las personas que están aquí en las sillas, ¿sí? Entiendo, la mayoría, yo no sé si todos, son creyentes, ¿sí? Son nuestros hermanos. Tú puedes ver por fruto, ¿estamos de acuerdo? Son creyentes. Hay recientes creyentes que acaban de poner su confianza en Cristo, ¿sí? Y están, ¿sí? Bueno, con ellos, hermano, vas a pasar la eternidad. Y escucha, así como tú no escogiste a los hermanos biológicos, o alguien de aquí escogió a sus hermanos, los mandó por Amazon, o sea, ¿cómo fue que tú los escogiste? No, ¿verdad? Tú no los escogiste, ¿sí? Bueno, tú tampoco escoges a tus hermanos espirituales. Fueron escogidos por Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí tiene sentido? Es lo que la palabra nos habla, ¿no? Fueron eh, dados como hermanos, ¿sí? Ahora, ¿cuántos están unidos a Cristo? Si tú estás unido a Cristo, tu hermano también está unido a Cristo, por lo tanto está unido a ti. Está unido a ti, ¿sí? Somos una familia indivisible. Esa es la palabra de domingo, ¿no? Una familia indivisible. Somos miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a ser familia? ¿Cómo llegamos a ser familia? Bueno, el primer punto es este, ¿no? O sea, Dios nos hizo familia por Cristo, ¿no? Tú y yo tenemos un lugar en la familia. ¿Cuál es el lugar que a nosotros nos toca? ¿Cómo se nos llama? Hijos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi posición. Yo soy hijo, ¿ok? Lo cual significa que Dios es mi padre, ¿no? Él es buen padre. Hermanos, Dios es buen padre. Tenemos un buen padre, iglesia. Él es buen padre. Él tiene cuidado de nosotros, sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Efesios 6:8 nos dice, Mateo 6:8 nos dice eso, ¿sí? Él sabe las cosas antes de que se las pidamos. Entonces no voy a orar, no, Él quiere que ores, pero Él ya lo sabe, Él ya lo sabe, ¿sí? Sus promesas, sus bendiciones son para nosotros. Él promete en Salmo 34:15 poner sus ojos en su familia. Él dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, ¿sí? Y también Él promete escuchar a su familia. En la parte B de ese mismo versículo dice, y están atentos sus oídos al clamor de ellos. Ese es nuestro Dios, hermano, buen Padre. No hay oración que nuestro Padre no pueda escuchar. Quizá tú oras muy bajito, Él te escucha, Él te escucha. No hay necesidad, amada iglesia, que nuestro Padre no pueda suplir. El apóstol Pablo lo sabía y en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo está diciendo eso es porque él sabe, tiene la seguridad que Dios proveerá para las necesidades de sus santos. Él va a proveerte lo necesario, ¿sí? A Dios le ha placido, como sus hijos, darnos sus promesas en su palabra, ¿sí? En los tiempos del Nuevo Testamento habían dos formas para llegar a formar parte de una familia. En primer lugar, pues está el nacimiento natural, ¿no? Obviamente, ¿no? Es decir, alguien nacía en casa y venía a formar parte y tenía el derecho natural, como hijo natural, de pues tener un acceso, ¿no?, a las posesiones de los padres, ¿no? La segunda manera para formar parte era por adopción, ¿no? Era por adopción. Eh, y esta persona que era adoptada, pues recibía todos los derechos como un hijo natural, ¿sí? Todos los derechos, ¿sí? Un dato en esto es que en Roma había una ley que permitía que un padre, por alguna desobediencia de su hijo, lo podía rechazar. Pero a un hijo adoptado, la ley romana lo protegía para que a él no lo podía rechazar. Esa ley lo protegía, ¿no? Bueno,
en Cristo, por su sacrificio en la cruz y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, todos los creyentes fuimos nacidos en la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero también fuimos, ¿qué? Adoptados en la familia de Dios. Adoptados, ¿no? Somos unidos a la familia de Dios cuando nacemos de nuevo, cuando ponemos la confianza en Cristo, ¿sí? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 12. Leo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. ¿Ok? Juan nos está enseñando aquí que el nuevo nacimiento es espiritual. ¿Está bien? Dios es espíritu. ¿Ok? Y que este nacimiento no se origina, no parte de ninguna voluntad humana. No parte de ninguna voluntad humana. ¿Tú tuviste algo que ver en tu nacimiento físico también? Pregunta. Tampoco en lo espiritual, tampoco. ¿Sí? Fue Dios quien nos hizo nacer de nuevo para formar parte de su familia. Bueno, esos creyentes en Cristo, Dios les da el derecho, les da potestad, ¿sí?, de ser hijos de Dios. Están unidos a Cristo, ¿sí? Cristo es el Hijo, somos unidos a Él. Formamos parte de la iglesia, ¿no?, de la familia, ¿sí?, porque nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Eso es el nacimiento, ¿ok? El nuevo nacimiento, ¿ok? Ahora, Él en segundo lugar nos adoptó en la familia de Dios. ¿Por qué lo hizo? Por gracia, porque quiso hacerlo. Según un diccionario bíblico, adopción es la incorporación en el seno de la familia como hijo a una persona ajena a ella, ¿ok? Es la incorporación en el seno de la familia como hijo a una persona ajena a esa familia, ¿no? Bueno, nosotros éramos ajenos, éramos ajenos. Pertenecíamos a Satanás, ¿sí o no? Era nuestro padre. Y Dios con su poder nos arrebató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses, ¿no? Nos compró por su sangre, nos redimió, ¿sí? Y fue de esta manera que Él nos adoptó. Acompáñame a Gálatas 4:4, por favor. Gálatas 4:4. ¿Llegamos? Si alguien no llega, por favor, ayúdale. Ayuda a tu familia a llegar al texto. ¿Okay? Gálatas 4:4 dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Vamos a desarrollar más cuando estemos en Gálatas. ¿Sí? Pero es decir, en el tiempo Kairos, en el tiempo exacto, Dios envió a su Hijo, ¿sí?, a cumplir la ley por nosotros. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La adopción de hijos. La adopción de hijos. O sea, la ley exigía un pago que ninguno de nosotros podíamos pagar. Ninguno de nosotros, ¿sí? Nadie. La ley exigía ese pago y como nadie lo podía pagar, bueno, merecíamos la muerte, estábamos en condenación. Antes de que Cristo nos adoptase, había un precio que pagar. Ese precio fue pagado en totalidad por Cristo. Él dijo, consumado es. ¿Se acuerdan? En Juan 19, me parece. Esa fue la sangre preciosa que redimió nuestras vidas, el pago requerido, que Él muriera por nosotros para que nos haya hecho hijos, ¿sí? Así que por medio del nuevo nacimiento y por la adopción fuimos unidos a la familia de Dios. ¿Ok? Ahora, regresa conmigo a Efesios, por favor, Efesios 1:3. ¿Sí?
Efesios 1:3, como hijos hemos sido receptores, amada iglesia, inmerecidamente de las bendiciones del Padre. Y el apóstol Pablo exalta a Dios por ello. Lo exalta de una manera sublime, ¿no? Exalta el nombre, exalta la gracia de Dios al concedernos estas bendiciones, mis amados, como sus hijos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, para los hijos, los que son ahora miembros de la familia de Dios, las bendiciones están siempre ahí disponibles para nosotros, siempre, ¿sí? Y cuando dice que son espirituales, está hablando de que son mucho más seguras, ¿sí?, que las bendiciones temporales, las cosas de esta tierra, ¿no? Es decir, se originan en Él. Toda bendición se origina en Él. Yo hablaba hace unos días con alguien y literalmente me dijo que tenía un problema. Y yo le dije, bueno, ¿cuál es tu problema? Y él me dijo, es que tengo mucho dinero. Ese era su problema. Tomó un avión y se fue. Y él no estaba bromeando, tenía mucho dinero. Aún con todo el dinero que alguien pueda tener, el hecho de que tú sepas, ¿sí?, que tus bendiciones proceden de los lugares celestiales, es decir, del cielo, donde está tu Padre, amada iglesia, y saber que son tuyas solamente porque Él quiso, ¿sí?, por su Hijo, es simplemente invaluable. Cristo es heredero de todo, iglesia. Cada monte, cada río, cada estrella, cada planeta, todo ángel, todo redimido, todo ser humano, todo lo que existe es de Cristo. Todo es de Cristo, Él es heredero. Y Romanos 8 nos dice que nosotros somos coherederos con Cristo si padecemos juntamente con Él. Es cuestión de tiempo, iglesia, para que todo lo que tiene Cristo es de nosotros. ¿Sí se entiende? Todo, todo es de nosotros, en Cristo. Todo es nuestro porque todo es de Cristo. Estas son promesas de Dios, son un hecho. Pero escucha, aun si Él no nos diera nada, aun si Él no nos diera nada, ya nos dio su amor eterno. Su amor eterno. ¿Y sabes por qué lo hizo? ¿Te digo? Porque quiso. Porque quiso. Mira el versículo 4. Nos escogió para ser santos. Y en el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué cosa? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Te traduzco el puro afecto de su voluntad, porque quiso, mi amado. Quiso amarnos. No nos adoptó porque hayamos sido los niños más bonitos y más encantadores. Éramos los niños más horribles y despreciables. Éramos los seres más horribles y miserables. Esos éramos tú y yo. Ay, mi hermano, me ofende. Qué bueno, para que puedas comprender la grandeza del amor de Dios. Él quiso hacerlo en amor, solo por el puro afecto de su voluntad. La Nueva Traducción Viviente dice al final, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Qué bello Padre tenemos. Antes de venir a Cristo y que Él nos tome con su familia, como su familia, ¿qué hacíamos? Constantemente le rechazábamos. Éramos desagradecidos, éramos desobedientes con el Creador. Es como la historia del hijo pródigo en Lucas 15, ¿se acuerdan? Que malgastó todo lo que tenía, ¿sí? Llegó hasta el lugar donde estaban comiendo los cerdos y entonces se acordó de la casa del Padre y fue en fe a Él. Y si ustedes recuerdan, el Padre sale a recibirlo y lo besa en el cuello y le pone sandalias y le pone ropa nueva y le pone un anillo en el dedo. Los esclavos no se les daba calzado, a los hijos sí. Él tenía ahora calzado, ¿sí?
se le da ropa nueva, es cubierto de dignidad y se le da un anillo que simboliza la autoridad como hijo. Mis amados, eso es exactamente lo que hizo Cristo con nosotros. Nos restauró a la condición de hijos, ¿no? ¿Sí o no? Eso fue lo que Él hizo. Nos bendijo con toda bendición espiritual a causa de nuestra unión con Cristo. Nos cubrió de dignidad. Nos ha dado su autoridad. Hermanos, nuestro corazón debería de estallar en este lugar en adoración a Dios. Al habernos hecho sus hijos, miembros de la familia. ¡Qué privilegio! Ahora, Dios no quiere que te estalle el corazón. ¿Sí? Lo que sí quiere es que con ese corazón ames a tus hermanos. Eso sí es lo que quiere. Así como en una familia hay privilegios, ¿sí? Ya hablamos de ello, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, también hay responsabilidades y obligaciones, como toda familia. Y aquí es donde quiero ocupar la última parte de la predicación, en nuestras responsabilidades como miembros de la familia. El entender que yo tengo hermanos en Cristo. Sí. Esto no debería mover únicamente mi intelecto, debería mover mi disposición, debería mover la emoción, en un buen sentido, de saber que tengo hermanos. ¿Sí? Te pido un favor, voltea a tu alrededor. No, de veras, voltea a tu alrededor, así mueves el cuello que se te está. Mira a tu alrededor, mira hacia atrás, mira hacia adelante. Bueno, con ellos vas a pasar toda la eternidad. Con ellos. Muy posiblemente no con vecinos, muy posiblemente no con otras personas, pero con ellos. Es con ellos con los que vas a adorar al Rey que vive por siempre. Y esta es una verdad tan profunda que debería mover cada fibra de nuestro ser. Debería llevarnos a conclusiones muy reales, iglesia, ¿sí? De cómo me voy a conducir con mis hermanos de ahora en adelante, en vista del amor tan grande que yo recibí del Padre. Cuando Dios nos llamó, nos puso nombre, nos llamó cristianos. Cristianos. ¿Sí? Y debemos ubicar que llevamos este nombre. Llevamos el nombre de Cristo. Cristo. Efesios 3:14, por favor acompáñame. Efesios 3:14. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Punto ahí. Primero que nada, ahí Pablo nos está refiriendo a una paternidad universal. No se está refiriendo de eso, ¿ok? Se está refiriendo a los creyentes de todas las épocas, a los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Que creyeron en la promesa. Está hablando de las personas a los que ya murieron y están ahora en la presencia de Dios, adorando al que vive. ¿Sí? Está hablando de nosotros, habla de todos los creyentes que están aquí en Los Cabos, los creyentes que están en Rusia, los creyentes que están en la India. Habla de todos los creyentes. ¿Sí? Ellos son la familia de Dios, que llevan ¿qué cosa? Su nombre. Llevan su nombre. En el contexto bíblico hebreo, el hecho de nombrar y de recibir el nombre es una expresión de autoridad del que nombra y del que recibe nombre. Un ejemplo de ello es el huerto del Edén. Dios le da una autoridad a Adán y Adán entonces le pone nombre a los animales. Tú eres jirafa, ¿no? Y así, ¿no? A todos. Les pone nombre a todos. ¿Quieren que los digamos? Le pone nombre a todos ellos, ¿no? Ahora, en español estos versículos 14 y 15 no los podemos entender completamente como se podría explicar en el griego, ¿no? Pero padre es la palabra pater, ¿sí? Padre es la palabra pater y habla del padre de familia. Estamos familiarizados un poco con ellos, lo hemos mencionado, ¿sí? Y familia es la palabra patria, ¿sí?
De modo que lo que explica el texto es que patria, la familia, patria, toma el nombre de pater, de padre. ¿Se entiende? Bueno, a nosotros se nos llama cristianos porque llevamos el nombre de Cristo, el nombre del Señor, el nombre de Dios. Y escucha, no hay nombre que sea mayor que ese. No importa si te llamas de la garza de no sé qué, no importa. No, pero no hay nadie de la garza aquí, ¿no? Pero no importa. Eres cristiano y tienes el nombre que es sobre todo nombre en ti. Te ha sido dado como cristiano. ¿Sí? Y decirnos cristianos tiene implicaciones porque hablamos de que como miembros de la familia de Dios, junto con ese nombre se nos ha dado una responsabilidad. ¿Sí? Primero que nada, así como una familia pues se desarrolla y crece en una familia, ¿estamos de acuerdo? Bueno, una familia espiritual también se desarrolla en casa. De la misma manera. La iglesia. Y debemos de aprender cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducir, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. En el Nuevo Testamento se nos dan varias indicaciones de cómo conducirnos en casa. ¿Sí? Y es cuidando a los hermanos, cuidando a los hermanos, ¿sí? A la iglesia local. ¿Sí? O sea, si bien podríamos reducirlo a miércoles y domingo, no es la idea, hermanos. Nuestros hermanos necesitan cuidado los 7 días de la semana. ¿Sí sabes eso? Y es algo que nos corresponde a todos, porque todos tenemos el nombre de Cristo. Es mi responsabilidad saber cómo está mi hermano. Yo no puedo desentenderme de él, no puedo hacerlo. Yo necesito saber cómo está mi hermano. Yo necesito ver a la iglesia como mi familia. En un club social, ¿no? En una asociación de vecinos o en algún otro grupo de esto, tú puedes desentenderte. Tú no necesitas un compromiso, menos un sacrificio. No, tú no puedes, pero en la iglesia sí se requiere entrega, se requiere sacrificio, mis amados, se requiere que sacrifiques tu comodidad por amor. En lo natural la familia requiere eso, ¿sí o no? Los padres, ¿cómo se sacrifican por los hijos? ¿No? Desvelándose por ellos, restringiéndose de cosas por cuidarlos, ¿sí? Los hermanos hacen esto en otros grados, ¿no? Proveerles a otros integrantes. Bueno, la familia de la fe así también debe de ser. Debo aprender a ejercitarme, ¿sí? En cómo sacrificarme mejor en amor por mis hermanos, por los que llevan el nombre de Cristo. Porque yo llevo el nombre de Cristo. Gálatas 6:10, por favor, acompáñame. Si bien el privilegio de ser miembro de la familia de Dios es algo sublime, la responsabilidad que conlleva esto también lo es, hermanos. También lo es. Dice el apóstol Pablo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, a todos. Y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Fíjate, el apóstol Pablo se incluye con ellos. No dice ustedes, háganle. Todos. También me incluye a mí. A todos. Pablo se incluye ahí. Dice, si tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos. Pero él resalta especialmente a los de la familia de la fe. ¿Sí? O sea, el bien que puedas hacer, ¿sí? Hazlo. Dios te dará la gracia, Dios te ha colocado en obras que Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. ¿Estamos de acuerdo? Anda en ellas. ¿Sí? Allá afuera, sirve, pero principalmente con los hermanos. En lo que Dios te ha encargado, donde Él te ha colocado, en la obligación, en la responsabilidad, en el rol, en el trabajo que Dios te ha dado en la iglesia. En la iglesia primitiva, iglesia, mis amados,
una de las cosas que impactó a la gente de afuera era ver a la familia de la fe. Eso fue algo que impactó a la gente de afuera en el tiempo de la iglesia primitiva. Fue el amor, fue cómo se entregaban unos por otros, no se entregaban unos a otros. El entendimiento de esos hermanos era que cuando alguien había necesidad, ¿sí?, era simplemente esto: utilizaban los recursos de arriba para pasarlos a las necesidades de abajo. Era lo que hacían. Acompáñame a Hechos 4, por favor. La iglesia en Jerusalén aquí ha crecido desproporcionalmente para la vista humana, ¿no? Para los ojos humanos. Para Dios la iglesia sigue creciendo y sigue creciendo y creciendo, ¿sí? Pero muchos peregrinos que vivían fuera de Jerusalén llegaron de muchas partes para la celebración de Pentecostés, ¿no? Nosotros tenemos ahí en Hechos 2 y la predicación de Pedro, ¿no? Y después de todo lo que pasó ahí, la llegada del Espíritu Santo, ¿no?, esa predicación tan impactante de Pedro, ellos se quisieron quedar ahí para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Quisieron seguir aprendiendo, es decir, dejaron sus lugares para quedarse en Jerusalén. Entonces Jerusalén crecieron el grupo de cristianos, ¿sí? La vida de estos hermanos había transformado para siempre. Ahora tenían hermanos, ahora tenían padre, ahora eran miembros de la familia de Dios. El amor de Cristo los venció, los cautivó, ¿sí? Y ellos perdieron trabajo, perdieron herencias, no les importó, solo querían estar con su familia, ¿sí? Su cosmovisión, ¿no?, respecto a la comodidad, ahorita vamos a ver cómo fue transformada, ¿no?, por ayudar a la familia en la fe. Dice, y la multitud de los que, perdón, les dije 4:32, ¿sí les dije dónde? 4:32, perdón. Fíjense, cuando me equivoco ustedes díganme, porque el miércoles di un dato de un número, ¿no?, de los años de Abraham, ¿no?, y nadie me dijo nada hasta el final. Si ustedes ven que pueden decirme, así me ayudan, ¿está bien? Por favor. Dice 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. El punto no es que vas, ok, entonces voy a vender no, no estamos hablando de que salgas a vender o que pongas ahí una venta de garage, ¿no? No estamos hablando de eso, a menos que sea necesario, hermano, para ayudar a alguien, ¿no? Pero el punto es el amor a la familia. ¿Te das cuenta? Es el punto del amor a la familia de Dios, ¿sí? Ese amor que me lleva a sacrificar, ¿sí? Y en este caso está hablando de lo material, ¿sí? Podemos hablar de muchas otras cosas, como es el tiempo, como es el escuchar, como es el apoyo, muchas otras cosas. Pero está refiriéndose en este texto a lo material, a las comodidades. William MacDonald, en su comentario del texto, ¿no?, tiene una cita del doctor Frederick Edward Marsh, que era un estudioso conferencista, y escribía libros, ¿no?, en el año 1858. Murió en 1931, ¿no? Pero él menciona de manera sarcástica, escucha, pero al mismo tiempo lamentable, la posición o la actitud actual de la iglesia hoy en día. Va a usar el mismo texto que leímos, pero lo va a usar de una manera sarcástica, ¿no? Él dice, contrastando, ¿no?, la iglesia primitiva con la cristiandad de hoy. Escucha, dice, Lucas, ¿no?, dice, es como si dijera, y la multitud de los que habían profesado eran
de corazón duro y de alma pétrea, dura. Y cada uno de ellos decía que lo que poseía era suyo, y todos tenían las cosas a la moda. Y con gran poder daban ellos testimonio de las atracciones de este mundo, y abundante egoísmo había sobre todos. Así que había muchos de entre ellos quienes carecían de amor, porque todos los que eran poseedores de fincas compraban más, y a veces daban un poco de ello para el bien público, para que sus nombres fueran publicados en los diarios, y se hacía distribución de elogios a cada uno según deseaba. ¿Puedes ver el contraste? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Es triste, pero es real. La iglesia primitiva tenía todo el favor y todo el respaldo de Dios, con toda su gracia y bendición, ¿sí? Porque ellos usaban esto para con los de afuera, ayudaban a los que tenían necesidades. Así como vimos en Gálatas 6:10, ¿se acuerdan? Hacer bien a los que están afuera, ¿sí? Ese favor impactó la sociedad donde ellos vivían, ¿sí? Pero lo que más impactó era el amor, principalmente a los de adentro, a los de la familia, a los de casa. ¿Sí? Cómo se amaban y cómo se preocupaban unos por otros. Para ellos la familia era lo primero. A mí me debe de importar cómo están mis hermanos, iglesia. Me debe de importar cómo están mis hermanos, cómo está su crecimiento. Me debe interesar si se están desarrollando bien o están fríos como un témpano de hielo. A mí me debe de interesar. Me debe de interesar si están en alguna falta. Acompáñame a Gálatas 6:1, por favor. Gálatas 6:1. Te lo vamos a desarrollar cuando estemos ya ahí en el texto, pero dice el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí? Y sorprendido habla de una caída, ¿sí? Habla de, ok, salió, se supo, ok, fue alguna falta, ok. Dice, vosotros que sois espirituales, ¿sí? Restauradle. O sea, aquí está hablando de que el pecado que fue sorprendido, cuando dice que fue sorprendido, no está diciendo que sea ignorado. ¿Estamos de acuerdo? No está diciendo que sea como, sí, o sea, que no se le preste atención, pero también está diciendo que no se agarre a palos al hermano. ¿Sí se entiende? Fue la expresión que me salió más rápido, ¿no? Es de eso lo que está hablando, ¿sí? Y dice, ustedes que son espirituales, aquí habla de alguien maduro. En la familia hay hermanos que tienen más madurez que otros, ¿sí o no? Bueno, ustedes que son espirituales, ¿sí? Restáurenle. ¿Por qué tiene que ser alguien maduro? O sea, habla de alguien que tenga un crecimiento, un entendimiento. ¿Por qué? Porque si se acerca a alguien que es duro y frío, en vez de ayudarle, le va a hacer más daño. O sea, le va a hacer mucho más daño. Dice, restauradle, ¿no? Y esto habla de repararlo. ¿Cuántos reparadores hay aquí? Habla de que lo repares a la posición que antes tenía para que siga ejerciendo su servicio. ¿Sí? De eso habla. ¿Sí? Habla de poner en orden, restaurar a su estado anterior. Fíjate, en el griego, en la antigüedad, se usaba este término como cuando un médico reparaba un hueso fracturado o cuando alguien tenía un hueso dislocado lo volvía a colocar, ¿no? Bueno, a eso se refiere. Pero el apóstol Pablo nos dice cómo lo hagas, con espíritu de mansedumbre. Es un fruto del espíritu, ¿sí? Como se menciona en 5:23, ¿no? Mansedumbre habla de humildad, habla de amabilidad, no habla de una superioridad y de una soberbia. Ah, mira, te pasó, ¿no? O sea, qué bueno que te sucedió eso. Oh, mira, lo hubieras hecho como yo. ¿Te das cuenta? Qué soberbio podría sonar eso. Dice, considerándote a ti mismo. Aquí dice, ¿por qué? No sea que tú también seas tentado. O sea, todo nuestro andar debería de ser en amor por la familia. Así deberíamos de conducirnos, porque fue lo mismo que recibimos de nuestro Padre, ¿no? Lutero dice acerca de esto, hermanos, dice, si alguno es sorprendido por una falta, no agraven su dolor, no lo regañen, no lo condenen,
levántenlo y devuélvanle la fe con dulzura. Necesitamos aprender a formar relaciones de amor, hermanos, entre nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando sucedan estas situaciones, porque van a suceder, la pregunta es no si van a suceder, es cuándo van a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que estar esa base del amor, donde yo puedo abrirme con mi hermano puede abrirse conmigo y decir, ¿sabes qué? Hermano, necesito ayuda con esto. O sabes qué, pues ya mira, ya esto está, que vamos a hacerlo. ¿Tienes disposición para que avancemos juntos en esto? ¿Se entiende? Pero para eso tiene que haber una relación como hermanos. ¿Sí? ¿Cómo voy a ayudarle si no tengo una relación? Ni siquiera va a haber una apertura. ¿Sí? Yo no puedo voltearme de lado cuando yo sé que mi hermano necesita ayuda. ¿Tú te acuerdas qué fue lo que Dios le preguntó a Caín para saber de Abel? ¿Te acuerdas qué fue lo que preguntó? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta de él? No sé. No sé. No había ningún interés. Ese es el corazón pecador, ¿estamos de acuerdo? Un corazón creyente no actúa así. Y la respuesta de Caín, ¿cuál fue? ¿Acaso soy yo guarda de tu hermano? ¿Acaso, perdón, soy yo guarda de mi hermano? O sea, tú y yo sí debemos de guardar a nuestro hermano. Sí debemos hacerlo. Sí. Y no es que yo voy a saber dónde está minuto a minuto. ¿Dónde estás? En Soriana. ¿Ya saliste? No, no estamos hablando de eso. Pero ni siquiera estamos hablando de que lo estés ahí todos los días. No estamos hablando de eso propiamente. ¿Sí? Qué precioso si puedes hacerlo. Además, somos una iglesia pequeña, hermano. Bueno, esto es lo mismo para una iglesia pequeña o grande, ¿eh? Es lo mismo. Pero tenemos esa disposición, ¿no? Tú puedes al menos saber cómo está su relación con Cristo. A veces una pregunta que nos estimularía a las buenas obras es preguntarle, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Oh? ¿Cómo ven? Oye, yo voy a empezar a hacerle preguntar eso, ni se sorprendan. Yo voy a empezar a hacerle preguntar eso. O sea, yo lo estoy predicando, pero yo también soy hermano. O sea, ¿cómo está tu relación con Cristo? Y si te dice bien, bueno, platícame de ello. No te me vayas. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás aprendiendo? No, pues estoy leyendo aquí. O sabes qué, hermano, no he leído. No, necesito. ¿Puedes orar por mí? Claro. Y luego, ¿sí me entiendes? Yo conozco esta congregación hasta las entrañas, mis hermanos. Llevo muchos años aquí. Conozco la iglesia aquí. Ya no conozco otra iglesia, porque no estoy ahí, pero conozco la iglesia, conozco a mis hermanos. Y creo que si no hacemos algo radical, algo en serio, y con esto me refiero a seguir la instrucción que Dios nos está dando hoy por su palabra, lamentablemente nos perderemos de mucho. Nuestros hijos no van a poder experimentar lo que es crecer en una iglesia de amor. Tenemos resultados, pero esos resultados son responsabilidad nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Dios es el que produce todo, el querer como el hacer, pero ya nos dejó instrucciones. Ya nos dejó instrucciones. ¿Cómo ven? Yo creo que podemos empezar con cosas pequeñas. Cosas pequeñas hacen cosas grandes. La montaña más alta del mundo está formada por pequeños granos de polvo. El Pacífico está formado por gotas, pequeñas gotas, ¿no? La ley de la gravitación universal, ¿cómo fue descubierta? Por una manzana insignificante, podía sonar insignificante, ¿no? Y cayendo. Pequeñas cosas hacen cosas grandes, hermanos. Familias pequeñas pero unidas forman una iglesia grande. Y cuando digo grande no estoy hablando de número. Dios bendiga este lugar y que se llene si Dios quiere, si es voluntad de Dios. Pero estamos hablando de solidez espiritual, de amor, de entrega, de amor sacrificial, amor verdadero. El amor verdadero siempre va a ser sacrificial, hermanos. Anótalo, el amor verdadero siempre va a ser sacrificial. Sí, va a haber menos recursos, va a haber menos tiempo disponible, ¿sí?
va a requerir compartir dolor, va a requerir compartir tiempos de prueba, va a requerir que compartas decepciones, ¿sí? Pero escucha, las recompensas son mucho más grandes, hermano, mucho más grandes. Déjame mencionarte brevemente acerca de estas bendiciones, estas recompensas, ¿sí? Y una es saber que nuestro hermano mayor está trabajando en la familia suya, ¿sí? Que seamos como él. Romanos 8:29, no vayas, pero dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios se ha propuesto formarlos a la imagen de su Hijo, ¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este es el gozo que impulsa a la familia de la fe. ¿Cuál? El amor de Dios, formando hijos para que se parezcan al Hijo mayor, a Cristo, ¿sí? Dentro de esta familia hay hermanos más grandes, hay hermanos más pequeños. No todos tienen el mismo grado de santidad, de espiritualidad, de, de- sí, ¿no? De justicia, ¿no? Am, de madurez, ¿sí? Hay jóvenes entre nosotros que son ya creyentes, ya son creyentes, han nacido de nuevo, ¿sí? Y están dentro del ambiente de familia en Cristo y tenemos que verlo como nuestros hermanos, ¿sí? Ellos tienen que vernos a nosotros como hermanos que les brindan apoyo. Hay hermanos mayores en edad que necesitan cuidado. Y esos hermanos mayores pueden ayudar brindando experiencia a los menores. Te menciono algo, Tito 2. ¿Sí? El apóstol Pablo dice a las ancianas, o perdón, que las ancianas enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. ¿Cuánta ayuda podríamos estar intercambiando, ayudándonos unos a otros en el crecimiento mutuo? Hermanos, la ayuda en la familia es esencial. Así como en una familia todos se ayudan o debería de ser, en la familia espiritual todos debemos de ayudarnos, todos colaboramos, nos servimos unos a otros con el enfoque de parecernos más a Cristo. Escucha, si tu deleite está en Jesús, que lo que tú quieres es ver más a Jesús en tu vida, tú vas a dar gracias a Dios por los hermanos que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque sin importar cómo sean ellos, si son, si no son admirables, si no son extraordinarios, ¿sí? Tú vas a ver a ellos parecerse cada día más a Jesús. Y tú vas a maravillarte porque vas a empezar a ver en ellos a Cristo. Tus ojos están puestos en Jesús y vas a decir, mira, se parece más a Jesús. Gracias, Jesús, por mostrarme. Más quién eres, ¿no? En algunos vas a ver un aspecto, en algunos vas a ver otro, ¿sí? En algunos vas a notar madurez para ya tratar algunos asuntos. En otros vas a ver que a lo mejor les falta un poco de madurez, pero aborrecen el pecado, caminan en santidad, ¿sí? En otros hay una sabiduría, saben aplicar el conocimiento de Dios. En otros vas a ver cómo ellos están siendo diligentes. ¿Qué se ocupa? Yo lo hago. El carácter de Cristo, hermanos. El carácter de Cristo. Y entre más nos parezcamos a Cristo, más vamos a amar a Cristo. Somos un cuerpo, una familia. Esto era algo que el apóstol Pablo añoraba, ¿sí? Que se parecieran más a Cristo. Los Gálatas, por ejemplo, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y a veces hay tan poco de Cristo en ti, ¿no? Digo, me refiero a mí, no sé en ti, ¿no? Pero, o sea, dices, o sea, ¿no? Dices, qué vergüenza, no me parezco. O sea, estoy a leguas.
tranquilos de parecerme a Él, ¿no? Pero, pero tú lees en Hebreos 2 que Cristo no se avergüenza de nosotros. Efesios 2:11b dice: por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica es Cristo y los santificados somos nosotros, su pueblo, su familia, ¿sí? Los miembros de su familia. Pero lo asombroso es que dice que Cristo no se avergüenza de nosotros. O sea, el Dios asombroso, eterno, inmortal y soberano vino a esta tierra a hacerse hombre, a identificarse con sus criaturas al punto de llamarlos hermanos y no avergonzarse de ellos. ¿Cómo puede ser esto posible? Que alguien me explique. Que Él nos mire, hombres imperfectos, débiles, y no se avergüence de su familia. Así es Él. Él es maravilloso. Él se ha propuesto formarnos cada día más a Cristo. Voluntariamente Cristo, nuestro hermano mayor, ha decidido identificarse con nosotros, sus hermanos. ¿Ves qué maravilloso? Bueno, lo que a nosotros nos toca, debido a ese amor, a ese cuidado, es voltear a un lado a mi hermano y amarle con todo el corazón y no avergonzarme de él. Al contrario, porque aunque yo sé que no es perfecto, yo sé que está cambiando cada día por el Señor, pareciéndose cada día más a Cristo, cada día más a Cristo. Esto, mis hermanos, es lo que hace que la gente de afuera vea algo sobrenatural como lo fue en la iglesia primitiva. Una gran familia que se ama. Escucha, yo puedo ver en mi hermano algo que la gente de afuera no puede ver. Ellos no pueden ver a Cristo. Yo puedo ver a Cristo en mis hermanos. ¿Te das cuenta qué privilegio y qué regalo tenemos? Voy a pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás. Sí. Oremos al Padre pidiendo que Él nos ayude a estar conscientes de la realidad de que somos parte de su familia. Entendiendo que yo tengo una responsabilidad con mis hermanos que yo debo de cubrir. Pidiéndole que nos perdone por no haber entendido la magnitud del regalo que Él nos ha dado. Y que Él nos ayude a amar más la familia de la fe. La familia que Él ha puesto en la roca que es Cristo. Y que mientras hacemos su voluntad, la gente de afuera que vive en oscuridad pueda ver en nosotros el amor sobrenatural de Cristo y que ellos sean atraídos a Él. Padre, ¿cómo darte gracias, Señor? ¿Cómo encontrar palabras, Señor? Si no encontrábamos palabras en la adoración, Señor, ¿cómo encontrar ahora palabras después de escuchar este gran amor, Señor? Y Dios, ¿qué palabras, Señor, pueden expresar, Señor, el gran amor con que nos amaste? Que como cantamos hace un rato, nada nos puede separar de tu amor, Señor. Es un amor indivisible, al igual que la familia en la cual nos has colocado, es una familia indivisible. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender en una mayor medida el privilegio que tenemos, Señor, al haber sido nacidos en tu familia, haber sido adoptados en la familia de la fe y ahora tener hermanos, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos como tú nos amaste, Señor, de una manera sacrificial. Jamás podremos amar en esa medida, Señor, pero sí seguir tus pasos, amar sacrificándonos, Señor, restringiendo, Señor, nuestros derechos o lo que nosotros pensemos que tenemos como derechos, Señor. La verdad es que todo es por gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer como una familia sólida,
Forma, Señor, familias sólidas para que sea una gran familia sólida en Cristo, Señor. Una gran familia. Ayúdanos, Señor, a aplicar, Señor, lo que hemos aprendido esta mañana, y que Dios, por medio de tu Espíritu Santo, tú nos des esa madurez y ese crecimiento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Tú puedes dar gracias por tus hermanos al Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que nos has dado. Gracias por tu obra en ellos. Gracias por haberles salvado. Gracias por haberles rescatado, Señor, y por haberles dado tu vida y que ahora estén con nosotros. Gracias, Señor. Y aún gracias, Señor, por los que tú vas a añadir. Tú añades, Señor. Tú traes, Señor. Eres tú. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Que a ti sea toda la gloria por siempre, Señor. En el poderoso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.